Hola, buenas, ¿cómo están? Yo tengo 31 años en este momento. Y una de las cosas de las que uno se empieza a preocupar, digamos, después de los 30 es por la plata, por el dinero. Es algo que no podemos evitar. O sea, de algo se vive. eh, para pagar las cuentas necesitas dinero, para vivir básicamente necesitas dinero. Y no es algo, digamos, que te lo enseñan en el colegio, en la escuela, en el liceo. No es algo que te enseñan como ramo, por ejemplo, como cómo, cómo invertir, cómo funciona la bolsa, cómo funcionan los impuestos, eh, cómo funcionan las propiedades, por qué bajan o suben de precio las propiedades, las acciones, qué es una acción, por qué tenemos que pagar impuestos, cómo ahorrar, eh, qué sé yo, cómo llevar tus finanzas, finanzas personales. No es algo que se nos enseñe. Y bueno, yo creo que mucha gente la que lo piensa, porque es obvio. O sea, ¿por qué no nos enseñan eso en el colegio, en la escuela? ¿Por qué no hay un curso, digamos, a los 12 años de empezar a ahorrar eh, teóricamente, digamos? ¿Por qué? Y claro, después uno con el tiempo empieza a aprender ese tipo de cosas. ¿Cuándo aprendes de pagar impuestos? Ni siquiera es que lo aprendas, sino que tienes que pagarlo. Cuando, digamos, conoces esas palabras, por ejemplo, de manera, digamos, directa, es cuando te toca pagar impuestos. Eh, cuando empieza a haber este tema de que te quitan un porcentaje de salud, cuando te pagan tu primer sueldo, la nómina, cuando empiezas a conocer, qué sé yo, las cuentas de banco, cuando te tienes que hacer tu primera cuenta corriente de banco, cuenta vista, y es un problema, porque, ¿por qué? Si nos enseñaran mucho antes, o tuviéramos, digamos, algún libro, algún proceso, algo de cómo empezar a hacerlo, quizá hubiéramos empezado también a invertir antes. Yo personalmente sí, digamos, me interesa esto y me interesó desde, no de muy joven, sino que desde los 25 tal vez, de empezar a invertir y siempre me pregunto, y si lo hubiera hecho antes, probablemente los resultados que tendría serían mucho mejores. Y por eso a ti te hablo, persona de 18 años o menos, o incluso a los de más edad. Creo que todos podemos estar de acuerdo o no en qué, en qué hay que invertir o cuál es la mejor o qué sé yo, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en que entre antes mejor. ¿Por qué? Porque finalmente una de las cosas que sí nos enseñan es el llamado interés compuesto. No voy a explicar aquí, digamos, la gran, la gran explicación del interés compuesto, pero básicamente tienes, por ejemplo, tienes el año uno tienes 10. El año uno tienes 10, por ejemplo. Si esto crece un 10%, el próximo año ¿cuánto vas a tener? 11. Y luego, si 11 crece el 10%, vas a tener 12,1, porque va a crecer un 1,1%. Y así, y así va a ir, digamos, a año va creciendo, digamos, un 10%. Y claro, imagínate, no voy a entrar, digamos, en dónde hay que invertir, qué sé yo, digamos, de instrumentos como bolsa, acciones, podría ser para otro video. Pero imagínate, qué sé yo, hubiera partido con un caso hipotético $100 en el año, qué sé yo, a los 12 años. No, irreal, pero a los 18 años, $100. En 10 años vas a tener mucho más que $100 solo invirtiendo, solo por haber invertido joven. O sea, en verdad no tiene mucha ciencia. Ahora hoy en día está lleno de plataformas, digamos, donde invertir. Aquí en Chile, por ejemplo, está Fintual, está Rational,
Hay otras, digamos, más internacionales como XTB, bla, 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 infinitas. Y ahora se puede hacer, digamos, digitalmente. Antes era un poco más difícil, quizá invertir, o no era tan conocido. También uno tiene que creer un poco más, un poco en estas plataformas porque, claro, también llegar y poner tu plata en internet y listo, algo que te costó tanto, invertirlo, digamos, y dejarlo ahí por mucho tiempo. Primero requiere eh, constancia para ir invirtiendo, digamos, mes a mes. Otro requiere que no tenga otras necesidades o no necesites de esa plata que estás poniendo ahí. Y, y tercero requiere de tiempo. Y eso son tres cosas, digamos, que es difícil tenerlas porque necesitas haber ganado esta plata y no necesitarla, básicamente, que es como algo que nunca se nos enseñó, esto de dejarlo a un lado y ahorrar y no ocuparlo. Porque, claro, quizá en el sistema que estamos como un poco de consumir, consumir, uno siempre, digamos, quiere, inconscientemente, la publicidad también te tira un poco para allá de, uno siempre quiere quizá el último celular, el último... Pero son cosas, digamos, son impulsos de repente que uno tiene que controlar de alguna manera. Y invertir jóvenes es, digamos, quizá un poco la solución eh, paliativa, por así decirlo, de cómo tener ahorros más viejos. Es un problema y es difícil y también entiendo el por qué hay mucha gente que no lo hace, entiendo por qué es tan difícil y quizá eso también me lleva a por qué no se enseña, porque es difícil enseñar a algo si primero necesitas capital, por así decirlo. Pero aunque sea con poco, o sea, creo que invertir jóvenes es como es necesario y ojalá que todos hubiéramos tenido quizá una enseñanza así. Yo no la tuve. La- con el tiempo, digamos, uno empieza a entender de que sí, claro, por algo se dice, por algo te enseñan el interés compuesto, pero el problema es que no te dicen para qué. Como te lo enseñan dentro de un marco de matemáticas, pero no te dicen para qué. Y bueno, y hay muchos ejemplos también de cosas, yo dije un 10% de crecimiento, pero ponte tu Bitcoin, ponte tu hay acciones también que han crecido mucho, qué sé yo, las mismas propiedades hoy en día, la cantidad eh, de incremento en el precio que han tenido ha sido muy, muy grande. Pero claro, también no puedes, para meterte a una propiedad también hay muchos requisitos, prerequisitos, probablemente necesitas crédito hipotecario, necesitas un ahorro, digamos, grande. Pero en cambio, por ejemplo, para meterte a las acciones o bolsa, no necesitas mucho. Entonces necesitas simplemente investigar la plataforma en la que te vas a meter y ya. Y, y nada, o sea, finalmente a lo que quiero llegar es que ojalá se nos hubiera enseñado antes la importancia del dinero. Hay, digamos, una frase que yo creo que nos confundió mucho en nuestra, digamos, niñez, que era como el dinero no hace la felicidad. Y yo adhiero a eso, pero finalmente tenemos que vivir de algo. O sea, finalmente tenemos que aprender a pagar cuentas, tenemos que aprender a cómo se usa el banco, cómo se usa una tarjeta de crédito, cómo se compra una propiedad en el caso de que alguna vez que podamos hacerlo. Son cosas que hay que aprender porque hay que vivir de alguna manera. Está bien todo este tema del dinero que no hace la felicidad, que es real. Yo también considero que el dinero no hace la felicidad, pero sí facilita mucho las cosas. O sea, seamos claros y creo que todos podemos estar de acuerdo en que es así y si empezamos jóvenes a entenderlo, creo que eso nos puede llevar también a perseguir pasiones y cosas que van más allá del dinero. Eso. Nos vemos.